En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh María, sin pecado concebida. Por nosotros que recibimos la luz. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, esta gloriosa mártir cristiana a quien tenemos dedicada una capilla en nuestra iglesia y que ha pasado a la historia como la patrona de los filósofos por sus profundos conocimientos filosóficos y por la defensa que hizo de la fe cristiana frente a los filósofos paganos, lo cual le costó pasar por distintos tormentos hasta que la degollaron. Pero en este contexto también estamos en el triduo de Nuestra Señora, la Inmaculada Virgen de la Medalla Milagrosa, y tiene un protagonismo especial otra Catalina, Santa Catalina Labouré, una religiosa de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Un triduo, como una novena, en definitiva cualquier práctica o ejercicio piadoso, es como una propuesta doble que nos hace la Iglesia. Por un lado, de orientar nuestra devoción privada, puesto que no es algo que forma parte de la oración pública o de la oración litúrgica de la Iglesia, sino que tiene un aspecto más personal de la piedad, de la devoción. Y es el de implorar la intercesión, o bien de la Santísima Virgen, o incluso puede ser de nuestro Señor, y normalmente de un santo, el santo patrono de una parroquia, o un santo que tiene una veneración especial en un lugar. Pero también es una oportunidad para tocar la fibra sensible del corazón de los fieles, para que de alguna manera nuestros afectos espirituales se consoliden bien y sea una oportunidad para crecer en el amor a la Virgen Santísima, al Señor o a un santo en particular. Y por tanto es siempre una ocasión que Dios nos concede para crecer en nuestra vida cristiana, desarrollando el mandamiento principal de nuestra fe, que es la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, y ahí pues el amor a la Virgen Santísima y el amor a los santos. Y cuando lo hacemos dedicado a Nuestra Señora, Santísima Virgen, pues siempre tiene una significación especial esta advocación, esta devoción, esta aparición, como es el caso que hoy estamos tratando. Y que, como dijo el Papa Venerable Pío XII, va a marcar un antes y un después en la espiritualidad católica. Porque con esta aparición de Nuestra Señora, llamada popularmente de la Medalla Milagrosa, comienza una era especialmente mariana. Es el comienzo de una serie de apariciones que tendrán ya una dimensión internacional. Sabemos que las apariciones de la Santísima Virgen, que son acontecimientos sobrenaturales y que aunque no tienen el rango de verdad de fe, porque la revelación se cerró con la muerte del último apóstol y por tanto no se puede enseñar nada más de la fe que no esté contenido en todo lo que fue revelado hasta ese momento. Si la Iglesia las aprueba, si la Iglesia les concede que se rinda culto, que tengan pues un impulso, incluso la institución de una fiesta litúrgica,
Es sin duda porque tiene un gran provecho para las almas, porque nos va a beneficiar en nuestra santificación y por tanto algo de enorme utilidad en nuestra vida de fe. Como decía, con esta aparición de Nuestra Señora de la Manera Milagrosa comienza una era mariana. Será la primera de las apariciones, la Rue du Bac en París, Nuestra Señora de Lourdes, la Salette, Nuestra Señora en Fátima, etc. Y que tienen repercusión no solamente para un pueblo, para una ciudad, para un lugar muy pequeño y concreto, como otras tantas veces en la historia, a diferencia de la aparición de Nuestra Señora del Pilar, todavía en carne mortal en Zaragoza, que tenía una repercusión para una nación entera en la cual se estaba intentando evangelizar y llevar la buena semilla del Evangelio a los pueblos por parte del apóstol Santiago y de sus discípulos Atanasio y Teodoro. Pero en este caso, como digo, esta aparición incluso va a tener algo especial en la propia historia de la Iglesia, porque es como el broche que abre el dogma definido por Pío IX de la Inmaculada Concepción de María y que después se cerrará con la aparición de Nuestra Señora de Lourdes, precisamente donde nuevamente Nuestra Señora se aparece diciendo: yo soy la Inmaculada Concepción, ante el desconcierto de la pobre Bernardita Soubirous, que no sabía ni tenía idea de lo que significaba aquello. Por tanto, esta aparición es como una preparación para que vivamos la solemnidad de la Inmaculada Concepción que pronto celebrará la Iglesia y que, aunque tiene una gran raigambre, especialmente en nuestro pueblo, supuso siglos de discusiones teológicas a ver cuál era el término apropiado para definir, para proclamar solemnemente esta verdad de la fe. La Virgen Santísima se presenta como la Inmaculada y lo deja plasmado en esa medalla llamada Milagrosa, donde queda esa inscripción que es una jaculatoria: Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. La toda santa, la Inmaculada, la purísima, la tota pulcra, sin mancha alguna, Nuestra Señora. Es al mismo tiempo la Madre cercana. Esto es uno de los grandes tesoros de nuestra fe católica. Y el más simple de los cristianos puede hacer un ejercicio de lógica. ¿Qué importancia tiene una madre en un hogar, en una familia? ¿Qué sensación de acogida, de cercanía, de comprensión, de calor da a ese hogar? Pues Dios nuestro Señor quiso providencialmente darnos a la familia de los hijos de Dios no una madre lejana en la historia, la madre de Jesús de Nazaret, sino una madre que continúa en el devenir de la historia de la Iglesia, de la familia de los hijos de Dios, siendo una madre cercana, que nos auxilia, que nos protege, que nos guía, que nos orienta hacia Jesucristo nuestro Señor, que vino por medio de ella. Y por tanto decimos esta jaculatoria con la confianza de que recurrimos a vos, recurrimos a ella para obtener su intercesión, para obtener las gracias divinas. Rogad por nosotros que recurrimos a vos.
María es la omnipotencia suplicante, como quedó constatado adelantando la hora de Jesús en las bodas de Caná, intercediendo por nosotros, intercediendo por la Iglesia. Y precisamente esta aparición de la medalla milagrosa tiene como dos iconografías. Una de ellas, que aparece en la capilla de la Rue du Bac, en París, es la Virgen del Globo, Nuestra Señora, que lleva en sus manos, como ofreciéndola a Dios, el globo terráqueo, el planeta Tierra, la realidad en la que nosotros vivimos nuestro día a día, presentando el mundo a Dios, como si ella quisiera presentar todos nuestros esfuerzos por instaurar todas las cosas en Cristo, por transformar esta realidad en una ofrenda grata a Dios, porque todo lo que hay en el mundo de miseria, de pecado, de egoísmo, todo ese mundo anti-Dios, sea realmente un mundo transformado por la vida y la acción de los cristianos y sea grato a Dios. Y también la que tenemos ahora mismo colocada sobre el retablo, que es la más popular y que algunos llaman incluso, por ejemplo en Portugal, Nuestra Señora de las Gracias, la Virgen Santísima con las manos abiertas, acogiendo a la humanidad, acogiéndonos a cada uno de nosotros y extendiendo esos rayos luminosos que son las gracias divinas que nos vienen por medio de ella. ¿Por qué? Pues algo tan elemental de la teología como decir que por medio de la Virgen Santísima vino la gracia misma, la gracia hecha carne, Jesucristo nuestro Señor. La devoción a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa nos prepara para una situación que en tiempos de Santa Catarina Labouré, como acabamos de escuchar en la reflexión del Triduo, era una situación verdaderamente calamitosa. La situación que había en Francia y en tantas partes del mundo en ese momento, pero no muy distinta de la que también tenemos en nuestros días y que tantas veces nos preocupa, nos inquieta, nos desconcierta. Es la consecuencia de un mundo en el que Dios se ha quitado de todas las realidades, en las que se ha buscado instaurar una sociedad, unas formas de vida, un criterio de pensamiento, no solamente en el que Dios está ausente, sino que es totalmente contrario a Dios. Por tanto, espantarse de las consecuencias nos tiene que llevar a examinar cuáles son las causas y también cuál es el remedio. Precisamente Nuestra Señora, que no está ausente de nuestra realidad, viene a traernos el bendito remedio y es volver nuestra mirada nuevamente a Dios, que no se desentiende de nosotros, que no se ha emancipado de nosotros, porque Dios es el Dios fiel. Y en toda la historia de la salvación ha quedado patente esa fidelidad. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se desviaba, iba tras los ídolos, los dioses extranjeros, asumía mentalidades contrarias totalmente a Dios y quedó plasmado en los profetas con la idea de la infidelidad, de la prostitución, de traicionar el amor divino? Y sin embargo, el contraste con el Dios que permanecía fiel, que era fiel a su promesa, que era fiel a la alianza que había hecho con su pueblo. Es el Dios fiel, como ahora evocaremos en el tiempo del Adviento que está por comenzar.
Bueno, pues también esta devoción a la Santísima Virgen nos ha de disponer para vivir el Adviento. Bien sabemos que la Inmaculada es la gran figura del Adviento junto con las otras que también la Iglesia nos propone y que ya veremos a lo largo de ese tiempo. Y por tanto, volver nuestra mirada a María es orientar nuestra vida hacia Dios. Nadie mejor que nuestra Madre Celeste nos va a cuidar, nos va a acoger, nos va a proteger y guiar en nuestra conversión continua hacia el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.